Hola, ¿qué tal amigos y hermanos, mis queridos? Aquí estamos en Bolivia, habiendo llegado después de muchos días de trabajo, volando, viajando, entregando equipos materiales a los diferentes países del Caribe y Sudamérica para poder trabajar en el evangelismo y el adelanto de la obra de Dios. Doy gracias a Dios por tanto cuidado y tantos kilómetros de viaje, sin problemas, todo coordinado bien y habiendo llevado a cabo la obra de Dios que Él nos encomendó. Estoy aquí para contestar algunas preguntas. He recibido durante estos días, estas últimas semanas, he recibido varias llamadas de amigos que quieren recibir algo de información. Aparentemente ha circulado una carta de la Asociación General, escrito por uno de los, no dice la carta quién lo escribió. Yo sé quién lo escribió, pero fue escrito por uno de los vicepresidentes de la Asociación General hace varios años atrás. Y las preguntas eran, ¿cómo nos relacionamos a esa carta? ¿Cómo ocurrió esa carta? ¿Qué significa? ¿Y cómo debemos verlo? ¿En qué luz debemos verlo? Así que, aunque normalmente para mí no es una gran cosa recibir algunas cartas y otras cosas, a la misma vez reconozco que mientras circula esta carta, hay personas, hombres y mujeres de Dios, que quieren sinceramente recibir una respuesta y entender mejor lo que aconteció hace unos años. Esta carta tiene una base en algo muy interesante. Primero, voy a volver atrás unos 20 años con el pastor Ted Wilson, un hombre de Dios. Cuando él fue vicepresidente por muchos años de la Asociación General, desarrollamos una amistad muy buena, muy amigable, y mantuvimos por correo electrónico esa relación por muchos años. De vez en cuando nos encontramos en diferentes juntas de uniones o en diferentes centros de prédicas, nos encontramos y mantuvimos la relación. Cuando el pastor Ted Wilson fue elegido a la presidencia de la Iglesia Mundial, yo le escribí una carta y de parte de nuestra institución Gospel Ministries Internacional, le dije, estamos a su disposición, pastor. En esos días estábamos trabajando en más de 60 países, ahora estamos en 88, y le dije, nos ponemos a su disposición para poder trabajar juntos y para poder servir en cualquier forma. Trabajamos con medios de comunicación, trabajamos con orfanatos, colegios, primarias, obra carcelaria, aviación médica, evangelismo, y en publicaciones, muchas áreas de trabajo. Y nos pusimos a su disposición para que el presidente pueda aprovechar estos talentos. Más de 300 personas profesionales trabajando como voluntarios al servicio del Señor. Él rápidamente me respondió y me pidió una cita. Tuvimos una cita en una de las reuniones y me dio más de casi 2 horas, donde hablamos de lo que hacíamos, me hizo muchas preguntas y allí logramos descubrir que habría realmente la posibilidad de ser un apoyo a la iglesia bajo su presidencia. Él me mencionó que durante sus viajes, él reconoció que estamos trabajando en todas las divisiones, que tenemos proyectos, obras en cada división, en diferentes tipos de trabajo, desde la aviación, educación, medios de comunicación, qué sé yo. Entonces él me pidió lo siguiente, me dijo, David, reconozco que amas la iglesia, reconozco que eres leal a la iglesia y que a la misión de la iglesia tú has dedicado tu vida. Solo te pido que en el trabajo hagas un intento de enfocar en informar a las administraciones de lo que se está haciendo y poder coordinar con ellos. Haz un intento muy superhumano si puedes para poder realizar eso y mantener relaciones óptimas con las administraciones. Eso yo he intentado hacer, aunque existen algunas divisiones que tienen administradores con una teología bastante diferente que lo que existe en nuestras divisiones acá en Latinoamérica, la división sudamericana e interamericana. De toda manera, era un gran desafío y yo acepté y agradecí al pastor Ted Wilson por sus consejos y por su apoyo. Ese apoyo siempre lo he tenido. Ese apoyo moralmente lo tengo todavía. El problema fue para él me comunicó que habían en ciertas divisiones
las mismas divisiones donde él también tenía dificultades, oposición, en Europa principalmente, algo en Australia también, en la división del Sur Pacífico. Él me dijo, te he apoyado y apoyo lo que estás haciendo, pero ha sido complicado para mí como presidente, siempre teniendo que defenderte en los diferentes lugares donde cuando me preguntan yo les digo, no, es un hombre consagrado, es un hombre dedicado al Señor, ama a la iglesia, es leal a la iglesia y siempre él ha mantenido esa posición, hasta ahora lo mantiene. Sin embargo, me dijo, no es mi trabajo, tengo muchas responsabilidades, no es mi trabajo siempre estar defendiéndote, porque tengo otras responsabilidades. Obviamente como presidente así lo tiene, lo reconocí. Voy a asignar a un vicepresidente que atienda tu caso y cuando alguien se refiere a David Gates, simplemente voy a decir, hablen con el vicepresidente. Tristemente, el vicepresidente que me asignó no tenía el mismo corazón tan tierno y pastoral como el pastor Ted Wilson. Él me asignó un vicepresidente conocido con una reputación de trabajar con mano dura. Hay de todo en la iglesia. Tenemos gente consagrada que son duras y gente consagrada que son tiernas. Entonces, hay de todo, tenemos que reconocer, pero me tocó uno de los duros. Y inmediatamente su primera carta fue como amenazarme con un palo sobre la cabeza si no obedecía. Pero yo le expliqué que yo estoy trabajando en divisiones y hago todo mi parte para poder coordinar y poder informar a las administraciones. Me dijo, vamos a tener una reunión. Y así se programó una reunión hace 2 años y casi 3 años ya. En unos 2 meses ya será, en un mes ya será 3 años. Tuvimos la reunión, mi esposa, este servidor, el pastor Mike Ryan, vicepresidente, y también vino el secretario, el doctor Ng, de la Asociación General. El doctor Ng es un hombre muy tierno también, pero como tiene sus responsabilidades, él vino para acompañar, pero no maneja el asunto normalmente día a día. Entonces, tuvimos la reunión por casi 2 horas. Allí yo entregué todos los informes, expliqué nuestras filosofías, reglamentos internos de la institución, cómo trabajábamos en el mundo, cómo la iglesia ha crecido como resultado de nuestros frutos y que nosotros amamos tanto a la iglesia y queremos servirlo. El pastor Ryan sacó un documento con el doctor Ng que explicaron que algunas divisiones, mayormente 3 divisiones en principal, la sur pacífica, la de Australia, las divisiones intereuropea que se llama ahora, lo que era euroafricana, y la transeuropea. Esas 3 divisiones tenían algunas quejas serias y con esas 3 divisiones leímos las cosas y le dije, bueno, aparentemente en mi entender, el problema principal son los medios de comunicación. Yo entiendo eso. Tener una red nacional de televisión o red de internet, aunque sea, permite que los pastores que normalmente son filtrados, que no se les permite predicar en algunos púlpitos porque usan el espíritu de profecía o se refieren a las profecías de Daniel y Apocalipsis 2300 días, que no se permiten en algunos países de Europa y tampoco no se anima mucho eso en Australia. Entonces, al transmitir estos pastores y laicos con estos mensajes, era un problema para la división, porque así no podrían controlar los medios de comunicación. Controlan el púlpito, pero no pueden controlar, los medios de comunicación. Después de hablar de esas dificultades, me hicieron 2 solicitudes. Me dijeron que querían que yo haga una carta enfocando en 3 puntos. Uno es pedir disculpas por cualquier error que haya cometido. Yo dije, con todo gusto, no soy perfecto, soy humano, cometo errores y con todo gusto puedo pedir disculpas cuando he cometido errores. Y también, segundo punto, aclarar si es que mis sermones son un poquito directos. A veces hablamos de las dificultades en la iglesia, los pecados en la iglesia, cosas que hay que corregir, que no son hechos con intención de crítica de la iglesia, sino con el propósito en amor de corregir la iglesia. Y número 3, de poner mi acuerdo con trabajar solamente en obediencia a los reglamentos. Entonces yo dije, perdona, ¿cuáles reglamentos, de cuáles estamos hablando? K05. Sí, tengo copia aquí de K05. Tienen 6 puntos.
Y 2 puntos de ellos están en contraste, uno contra el otro, le dije, pero en su generalidad, K05 está claro y estoy dispuesto. Me dijeron, no queremos que trabaje con solamente con punto 6. Punto 6 está en contraste con punto 4 y lo vamos a leer más a rato. Entonces le dije, bueno, vamos a ver, voy a hablar con mi directorio. Gospel Ministries tiene un excelente directorio de hombres maduros, experimentados y respetados. Tenemos 4 pastores. Tenemos allí el expresidente de muchos años de OSI, que tiene ministerios por todo el mundo. Tengo el expresidente de Eden Valley, que es también una institución de salud muy respetada en Estados Unidos. Tenemos el expresidente jubilado de Wildwood Sanitarium and Hospital, que también es muy respetado por la iglesia, un hombre de mucho renombre. Tenemos el fundador y también director jubilado de Lorebrook Academy, una academia secundaria que hasta ahora funciona en Tennessee. Y mi padre, pastor jubilado, pastor y piloto jubilado, y tengo a un ingeniero de 3 ABN. Entre todos, un equipo bastante equilibrado, respetado y bien centrado en la obra. Voy a hablar con mi directorio y vamos a poder responder. El directorio primero consideró los siguientes puntos a estas solicitudes. La segunda solicitud que me hicieron, además de la carta, es que dejemos de trabajar por 10 años. Me sugirieron que yo cierre los programas de aviación, que cierre los canales de televisión, que deje de hacer funcionar los colegios y primarias y cierre toda la obra mundial por 10 años y en esa forma calmar las aguas. Pero le dije, perdona, si yo hago eso, yo pierdo mi salvación, porque hay miles de personas que están, y millones, incluyendo comunicación, que están entrando a la iglesia, siendo afectados, recibiendo la verdad y siendo bendecidos. Y si yo hago eso, ¿qué le digo a Dios cuando yo llegue? ¿Acaso me va a decir, bien hecho, siervo fiel? Le dije, perdón, eso es otra cosa, eso es algo de conciencia. Cerrar una obra mundial que Dios ha abierto sería un pecado. Dijo, nosotros sugerimos que lo cierres y nosotros vamos a calmar las aguas. Le dije, pero ¿y qué hacemos con el mandato del Señor Jesús que dijo, id a predicar el evangelio en todo el mundo? Los niños, las mujeres, los padres que se salvan con las avionetas cuando tienen un accidente, una enfermedad, los llevan al hospital, 2 horas de viaje, los traen. Todo es gratuito para las poblaciones aisladas en los diferentes países y pensamos en las personas que reciben el mensaje por medios de comunicación y los niños que reciben educación gratis en los colegios y primarias. Le dije, no sé cómo hacerlo, voy a hablar con mi directorio. Cerrar no creo que sea una posibilidad, pero una carta posiblemente, vamos a ver. Entonces, ellos se fueron y oramos juntos. Fue una reunión bastante directa, hecho en un espíritu, yo considero, cristiano, pero haciendo 2 puntos que teníamos que considerar como directorio. Entonces, primeramente nosotros estudiamos lo siguiente. Queremos saber, antes de decidir, qué consejos tiene Dios en su palabra y en espíritu de profecía. Entonces, inicialmente, nosotros vimos que en una ocasión en Marcos 9, 38 al 14, vimos que lo siguiente. Juan le está hablando al Señor Jesús y le dice, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús le dijo, no se lo prohíbas, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda hablar mal de mí. Pues él que no está contra nosotros, está por nosotros. Entonces, el principio bíblico aquí es, aunque personas trabajen en una forma fuera del control de un grupo, pero mientras están trabajando para el Señor, no hay que prohibirlos. ¿Por qué? Porque no están en contra, sino a favor. Y si están a favor, si los frutos demuestran que están trabajando a favor, no hay que prohibir. Eso es un principio bíblico de la boca directamente de Jesús. Vimos otras cosas del espíritu de profecía. Vimos aquí en Testimonios, tomo 8, Testimonios a la Iglesia, página 78, dice, para que se lleve a cabo correctamente la obra médica misionera, se necesita talento. Requiere manos fuertes y dispuestas y una administración sabia y perspicaz. Pero, ¿será posible esto cuando los que ocupan puestos de importancia, presidentes de asociaciones y ministros estorban el camino?
El Señor dice a los presidentes de asociaciones y otros hermanos influyentes: quitad de en medio las piedras de tropiezo que han sido puestas ante mi pueblo. Dios dice a los administradores: quitad las piedras de tropiezo. En la colección CRES, página 57 en inglés, dice: dependiendo de los hombres ha sido la gran debilidad de la iglesia. O sea, en vez de depender de Dios, dependemos de lo que dicen los hombres. En la colección Spalding y Megan 435 dice: nadie debe ser detenido en llevar el mensaje de la verdad presente al mundo. Permitan que los obreros reciban sus direcciones de Dios. Cuando el Espíritu Santo instruye a un creyente que haga una cierta obra por Dios, dejad el asunto entre él y el Señor. En la colección 1888, sección 1736, dice: no debemos tener reyes en nuestra obra. Nadie debe colocar su mano sobre uno de los obreros de Dios y decir: no puedes ir allí, no te apoyaremos si vas allá. Entonces, hay muchos más, pero en principio vimos con el directorio, estudiamos los consejos de Dios y descubrimos que a veces hay tendencias humanas. Aún la hermana White y otros pastores quisieron controlarlos en aquellos tiempos. Pero es una tendencia humana de querer ser rey, de querer ser, dictaminar. No tenemos papas en la iglesia adventista. Tenemos servidores. Tenemos pastores y administradores que están para servir y dirigir, apoyar, dar consejos y marcar el camino y la misión para apoyar y acelerar la obra. Definitivamente no para negar, definitivamente no para prohibir, definitivamente no para controlar. Entonces, leímos estos consejos y tomamos una decisión de hacer primeramente la carta. Hicimos una carta, no vamos a cerrar los proyectos, definitivamente no, pero buscar la forma de trabajar en conjunto y buscar la forma de coordinar. Entonces, mi nombre está en esta carta, está firmada. Ustedes la van a ver en la pantalla ahí, como los otros documentos. Dice: declaración preparado para la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, 28 de febrero de 2013. Esta declaración ha sido preparada por este servidor en consulta con el apoyo de la directiva de Gospel Ministries International, GMI, y también en consulta con varios administradores de ministerios conocidos y respetados por la iglesia. Se emite esta declaración a pedido del pastor Mike Ryan, vicepresidente general, uno de los vicepresidentes de la Asociación General, quien con el doctor G.T., secretario de la Asociación General, sostuvo una reunión con mi esposa Becky y este servidor el 29 de noviembre de 2013 en las oficinas administrativas de GMI en la ciudad de McDonald, estado de Tennessee. Esa declaración expresa lo que está en mi corazón acerca de la iglesia que yo amo y cuya misión yo me comprometo en apoyar con mi tiempo, recursos e influencia. Número 1. Yo, también como el ministerio que represento, estoy triste por algunas declaraciones especulativas hechas en el pasado y que hayan causado problemas para la administración de la iglesia. Es mi intención de evitar presentaciones que sean especulativas, no verificables y que tengan sensacionalismo. Número 2. Yo reconozco que algunos de mis sermones han sido interpretados en una forma que tienen insinuaciones negativas sobre la administración de la iglesia. Esto no era mi intención y me da pena que esta situación exista. Yo creo que la iglesia adventista del séptimo día es la iglesia verdadera de Dios en esta tierra y que yo debería respetar y no hablar en contra de los que hayan sido elegidos por la iglesia de Dios. Es mi intención de corazón demostrar este compromiso a la iglesia por medio de mis palabras y mis acciones. Número 3. Para poder demostrar mi deseo de tener una buena relación con la iglesia y para poder restaurar una relación mutua de confianza, yo trabajaré en armonía con los reglamentos de la Asociación General en todo lo que se aplica a una persona laica o ministerio de apoyo, al aceptar invitaciones para predicar en las propiedades e instituciones pertinentes a la iglesia. Reconozco que como laico estoy en una situación diferente de un empleado denominacional. Sin embargo, cuando esté visitando los ministerios con los cuales trabajo, buscaré oportunidades para reunirme con los administradores de la iglesia para informarles de la obra que se está realizando y para facilitar coordinación entre las partes.
También continuaré trabajando en armonía con la sección K05, que específicamente es dirigido hacia los ministerios de apoyo. Es mi deseo e intención de respetar y trabajar con autoridades de la Iglesia y demostrar esto claramente por medio de mis acciones. Firmado David Gates, Gospel Ministries Internacional. Inicialmente recibirán una carta el siguiente día del Dr. Ng, secretario, un correo electrónico. Él me dijo: David, gracias por la carta. Número 1, aceptado. Perfecto. Has hecho claro que no era tu intención, o que si has cometido un error, estás pidiendo disculpas. Número 2, has aclarado, también lo aceptamos. Pero tenemos un problema con número 3. Aquí dices que estás dispuesto a trabajar en armonía con sección K05 del reglamento. Nosotros no aceptamos eso. Tienes que decir K05.6. Pero pastor, le respondí, K05 tiene 6 puntos. Yo estoy dispuesto a trabajar con todos los 6. No aceptamos. Solamente nos interesa punto 6. Pastor, punto 4 es exactamente lo opuesto de punto 6. Y si vamos a equilibrar los 6, y los 6 forman parte del reglamento, K05 tiene 6 puntos. Entonces, pastor, yo estoy diciendo, el directorio me aprobó esta carta. Yo trabajo con 4 pastores y 2 otros laicos. Ellos solamente me autorizan esta carta, porque si yo pongo otra cosa, me dicen: no vamos a autorizarte como presidente, vas a tener que renunciar o vas a tener que cambiar, pero nosotros aprobamos esta versión. Entonces, pastor, yo estoy poniendo todo el reglamento en una forma equilibrada. Y me dijo: perdón, David, no vamos a aceptar eso. Tienes que solamente enfocar en punto 6 y nada más que punto 6. Ahora, la carta original que ustedes posiblemente hayan leído en el internet claramente menciona punto 6, K0505.6. Es ese punto, pero cuando yo busqué en el internet, aquí estaba buscando en el internet, y no se encuentra en español ninguna copia del reglamento. Nadie sabe lo que dice punto 06. Aquí se refiere un poquito a punto 6, pero no se sabe en general qué significa K05. Entonces, yo traduje, eso no pude conseguir también en una copia en el internet, y por falta de tiempo simplemente traduje del inglés el reglamento. Voy a leer aquí, lo van a ver en sus pantallas. Reglamentos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Asociación General. K05. Requisitos para la definición de ministerios de apoyo. La Iglesia Adventista del Séptimo Día define como ministerios de apoyo organizaciones independientes que cumplen los siguientes requisitos. Número 1. Los líderes y representantes de los ministerios de apoyo serán miembros leales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día con su membresía en regla. Número 2. Las posiciones teológicas de los ministerios de apoyo y los énfasis puestos sobre ellas serán en armonía con las creencias fundamentales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En el apoyo de estas creencias, el contexto bíblico y de las escrituras de la hermana White serán usados fielmente. Posiciones teológicas no encontradas en las creencias fundamentales no serán promovidas. Número 3. Los líderes y representantes de los ministerios de apoyo darán su apoyo y cooperación con los blancos y propósitos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, en sus palabras, acciones y publicaciones. Su trabajo apoyará positivamente la obra de la Iglesia en el cumplimiento de la comisión evangelística. Número 4. Aquí presten atención a número 4, porque esos los primeros perfectamente, no hay problema. Los ministerios de apoyo y su personal claramente y explícitamente declararán en sus documentos legales y en cualquier arreglo que hagan con terceros que ellos apoyan la misión espiritual de la Iglesia, pero son ministerios independientes y no controladas o legalmente afiliadas a la Iglesia. Aquí los reglamentos de la Asociación General expresamente indican que las instituciones o ministerios de apoyo tienen que expresar y decir que apoyan a la Iglesia y su misión, pero que no son controladas ni afiliadas legalmente con la Iglesia y su organización. O sea, para protegerse legalmente. Eso es un reglamento. Número 5. Los ministerios de apoyo no aceptarán diezmos de los miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, sino que animarán que sus apoyadores que sean fieles en devolver sus diezmos y ofrendas apropiadas por medio de los canales autorizados
de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Todos concordamos con eso? ¿Aceptamos eso? Número 6. Aquí está el punto 6 tan importante. Los ministerios de apoyo que ofrecen servicios fuera del territorio de sus propias divisiones consultarán con y recibirán permiso de las administraciones de dichas divisiones sobre la naturaleza, alcance y tiempo que se rendirán los servicios dentro de esa división. Punto 6 básicamente dice que no pueden trabajar sin permiso si están fuera de su división. Nosotros trabajamos en todas las divisiones, pero nuestro principio en establecer ministerios es establecer ministerios locales, legalmente instituidas en ese país, administradas por personas de ese país. Así que técnicamente, legalmente, no son ministerios de afuera, son ministerios dentro de la división. Sin embargo, no se debe abrir obra en otras divisiones, ni apoyar la obra, ni predicar, ni hacer nada en otras divisiones donde uno no vive sin pedir permiso. Es ahí el punto. Si tú lo equilibras con el punto número 4 que dice no pueden ser controladas y no pertenecen legalmente a la iglesia, solamente apoyan la misión, entonces el contraste es bastante grande. Un pastor que estuvo en la reunión cuando votaron y aprobaron estos reglamentos me dijo que cuando pusieron el punto 6, él reclamó y dijo, eso no será aceptado por los ministerios, está en contra de los principios de la Biblia y el espíritu de profecía. Los ministerios de apoyo, los laicos, tienen que tener libertad para predicar, evangelizar, trabajar en cualquier forma que el Espíritu Santo los dirija y no son empleados de la iglesia para poder controlarlos. Pero igual se votó, pero dijo, algún día yo digo que va a haber problemas con ese punto. La dificultad para nosotros es que nosotros, en mi carta que yo escribí, concuerdo con todos los 6. O sea, los 6 son reglamentos y tenemos que apoyar en una forma equilibrada, pero tristemente no fue apoyado. Y entonces, después de unas semanas recibí una carta diciendo, es tu última oportunidad para que tú concuerdes y aceptes punto 6. Y le dije, pastor, nosotros estamos pidiendo que nos juzgue por los frutos. Nuestros frutos hacen crecer a la iglesia. No somos acusados de nada por la administración. No nos acusan de robar diezmos, no nos acusan de sacar gente de la iglesia, no somos acusados de herejías. Lo único que dicen es que no cumplimos y no obedecemos a punto 6. Cual requiere que pidamos permiso antes de trabajar. Entonces, por favor, no podrían juzgarnos por los frutos. Aquí en Bolivia, el presidente de la Unión, hace unos años atrás, me dijo personalmente, David, yo he hecho una investigación de la obra que están haciendo, yo estoy muy agradecido y yo deseo trabajar juntos porque de cada 10 bautismos, 80%, 8 de cada 10 bautismos, son personas que entran por primera vez a la iglesia por medio de la red Adevenir, la red de televisión hispana que tiene base aquí en Bolivia. Y quiero agradecerte por la obra que están haciendo. Miré a los que trabajan y cada uno toma responsabilidades en su propia iglesia, cada uno cumple bien y trabaja bien con su iglesia y su congregación. Solamente faltaba conocer la cabeza a usted, Pastor Gates. Entonces yo le agradecí de corazón porque es nuestro deseo, amamos el trabajo en conjunto con la iglesia. Aquí en Bolivia trabajamos bien, no tenemos, después de años de dificultades, se arregló eso y estamos en luna de miel, gracias a Dios ahora. En este momento trabajamos sin conflictos internos. Sin embargo, eso debería ser lo ideal para cada uno de los países. Es lo que queremos, pero no siempre ha sido posible. Entonces, llegamos al punto aquí. La carta que salió pide que no trabajemos sin permiso. Hace 2 años y medio salió esa carta. Entonces, aquí en Sudamérica recién está dando vueltas esa carta. ¿Por qué 2 años y medio? Porque las divisiones de aquí en Sudamérica e Interamérica no se han prestado a circular esa carta. Podría haberse circulado hace años atrás, pero varios presidentes me dijeron personalmente, nosotros no vamos a circular esa carta porque no tenemos problema con su ministerio. Eso sería complicar nuestra relación. Y tengo esa experiencia en varios lugares acá en Latinoamérica. Entonces, recién se está circulando la carta porque un ministerio, una persona
decidió circular. ¿Por qué está circulando ahorita? Porque Dios está preparando a su pueblo y los mensajes directos que se están dando para preparación y para comprender lo que está pasando, molesta al enemigo. Satanás está molesto y él lo que quiere es distraernos del mensaje verdadero. También recordamos que todos los pioneros siempre sufren oposición. Eso ocurre 100% de la vez. No hay forma de abrir obra en lugares oscuros, no hay forma de hacer alcanzar el mensaje a todo el mundo sin que haya oposición. Es parte de la complicación que tenemos con el pecado y con el enemigo de Dios. La hermana White sufrió mucha oposición y hasta ahora, siendo profetisa, hasta ahora ella sufre oposición. Los pastores Jones y Wagner, que más de 300 veces la hermana White dijo, ellos trajeron en 1888 un mensaje directo de Dios para preparar a su pueblo para la venida de Cristo. Sufrieron oposición de altos niveles administrativos, desde arriba, el presidente de la Asociación General, hasta abajo. El pastor H.M.S. Richards, conocido como un hombre consagrado, ya pasó al descanso, pero como de consagrado y uno de los santos de Dios, el fundador de The Voice of Prophecy, la voz de la profecía que conocemos como es la voz de la esperanza. Él sufrió oposición y cartas directas en contra de él de la Asociación General también. No escuchen a ese pastor, está usando radio, que es una herramienta del diablo. Y él no se amargó. Él siguió pacientemente trabajando, sabiendo que lo que Dios le dijo que haga, él tenía que hacerlo. Y él sufrió todos esos vituperios sin amargarse. Ese es el espíritu correcto. Porque vivimos en un mundo humano donde a veces humanamente no nos entendemos con algunos. No hay que amargarse, no hay que salir de la iglesia, no hay que pensar mal de Dios. No, hay que seguir adelante. Y 3ABN, que hoy día está apoyado por la iglesia y que trabaja en inglés, español, algo de portugués, un poquito de francés, de ruso también, en esos lugares. Ellos también sufrieron el ataque directo de la Asociación General y una promesa que lo iban a cerrar y hacer desaparecer. Entonces, tenemos que reconocer que parte del trabajo de ser pionero es sufrir malentendidos. No amargarse, seguir trabajando para el Señor, hacer su parte y aguantar. La verdad es que nos está enseñando a tener músculos de fe. Si desmayamos con un poquito de cartas y un poquito de oposición política, entonces, ¿cómo vamos a hacer mañana cuando la persecución realmente comience? Entonces, realmente, gracias a Dios por un poquito de dificultad. Nos ayuda, nos enseña a seguir adelante y aprender a trabajar y aguantar un poquito, nos pone un piel un poco dura para poder aguantar dificultades. Entonces, hablemos un poquito de la misión. No debemos dejarnos distraer. Por ninguna manera debemos dejarnos distraer de la misión de la iglesia. En este momento los ángeles están deteniendo los vientos. Este es el momento preciso. Y como vimos en otro mensaje que envié, la llegada del Papa a Washington es un evento crítico ya prognosticado hace muchos años atrás, más de 14 años, diciendo que él tenía que venir a esa fecha. Algo ha pasado el conflicto de los siglos a otro nivel. Ahora ese nivel va a pasar a un ataque más coordinado, involucrando muchos gobiernos y gobernantes, a un ataque contra la ley de Dios, contra el Santo Sábado, poniendo el domingo en su lugar, declarando que el domingo es un día de descanso cuando es un día pagano, totalmente pagano. El domingo no tiene nada de base bíblica, pero el enemigo está poniendo a su propio día. Cada vez que Dios hace algo, el enemigo hace algo. Entonces Dios pone el séptimo día como el día del Creador, el día santo, y el enemigo pone su propio día. Entonces, como resultado, hemos pasado a otro nivel. No solo aquí en la tierra, en el cielo también. Dios está preparando sus fuerzas y está preparando a su pueblo. El juicio de los muertos comenzó en octubre 22, 1844, cuando terminaron los 2300 días y años. Ahora estamos pasando, con la ley dominical vamos a saber que ya pasamos al juicio de los vivos. O sea, decisiones eternas se están tomando. Primero el juicio va a empezar en la iglesia de Dios. Los adventistas del séptimo día serán juzgados antes que los otros cristianos. Los que conocen la verdad tendrán que tomar decisiones primero y eternamente para la vida o tristemente eternamente para la muerte eterna. Y entonces es sumamente importante que no nos distraigamos ahora. Es sumamente importante que reconozcamos los días en los cuales vivimos y enfoquemos en permitir que Dios nos prepare. Justicia por la fe.
El conocimiento que el manto divino de Jesucristo nos cubre y nos protegerá en el juicio final. No es que tenemos que ser, ay, mi carácter tiene defectos, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a llegar a estar listo para la venida de Cristo porque tengo defectos? El secreto, las buenas nuevas, es que el manto precioso de Jesucristo es suficiente para cubrirnos en ese día. Es lo único que nos puede cubrir. Y si lo aceptamos por fe, nuestro carácter va a estar cubierto y perfecto, y no habrá condena alguna para aquellos que están en Jesucristo, dice Romanos 8. Entonces tenemos que aprender a estudiar lo que es justicia por la fe y entender mejor eso. Tenemos que entender el santuario, estudiar el santuario, entender que Dios tiene un calendario y Él siempre actúa de acuerdo con ese calendario. Siempre lo ha hecho y siempre lo va a hacer. Y que Dios no hace nada sin primero informar a sus siervos los profetas, a Amós 3:7. Y el enemigo tampoco, no puede, sin informar primero. Entonces, todo está transparentemente puesto en la mesa. No nos distraigamos por problemas políticos. Este problema que pasó, hace esa carta hace 3 años, es una situación política. Recién en el Congreso Mundial hablé con un dirigente mundial de la Asociación General. Le dije, ahora quizás que se jubiló el pastor Mike Ryan, quién sabe que va a venir otro vicepresidente un poquito más tierno y puedo coordinar con él. ¿Sabes qué me dijo? David, no te distraigas. Esas situaciones políticas siempre van a continuar. Puede ser que haya o no haya, puede ser que se pueda o no se pueda. No te distraigas. Enfócate en la misión y predica y avanza lo más rápido que puedas, sin distraerte. Y ese mismo consejo yo lo paso a ustedes. Enfoquen en la misión, no se distraigan. Si hay malentendidos, oren mucho, sean humildes, no se amarguen. Sigan adelante. Esta iglesia es de Dios y hay problemas humanos en la iglesia. Por eso no debe desenfocarme de lo importante. Mi relación con Jesucristo personalmente y que Jesús me cubra con su manto de justicia. Jesús tomó mi vida. Su vida Él la cumplió en mí y Él vive en mí y vive en ti si tú lo aceptas por fe. Y Él nos va a hacer pasar perfectamente el juicio final. Pero tenemos que estar listos, tenemos que estar cubiertos porque un día pronto nuestro nombre va a pasar ante la tribunal y al recibir el sello de Dios vamos a salir a predicar. Recordemos que los 144,000, sea un número literal o simbólico, pronto vamos a saber. Pero lo más importante es que ellos van a recibir órdenes directo de Dios. El derramamiento del Espíritu Santo no va a ser por voto de la iglesia. No va a haber ninguna unión, división o asociación general que decida cuándo se va a derramar el Espíritu Santo. Dios va a decidir. Él va a poner la fecha. Y los que están sellados van a obedecer a su general. Recordemos en español, hay un dicho que dice, donde manda capitán, no manda marinero. Donde manda Dios, ningún hombre puede interferir. Un presidente de campo, de unión, división, asociación general, no tiene autoridad para contradecir lo que Dios ha ordenado a su pueblo. Tenemos que trabajar juntos en humildad, en unidad y trabajar bajo las direcciones, bajo las riendas de control de solamente una persona, Jesucristo. El control no va a ser humano, el control va a ser divino y trabajaremos como equipo bajo su dirección. Que Dios la bendiga a cada uno. Espero que este informe haya sido aclaratoria y que realmente sea de ánimo. La misión, la misión, la misión. Cristo viene pronto, prepárate. Que Dios la bendiga. Ahora estamos pasando, con la ley dominical vamos a saber que ya pasamos al juicio de los vivos. O sea, decisiones eternas se están tomando. Primero el juicio va a empezar en la iglesia de Dios. Los adventistas del séptimo día serán juzgados antes que los otros cristianos. Los que conocen la verdad tendrán que tomar decisiones primero y eternamente para la vida o tristemente eternamente para la muerte eterna. Y entonces es sumamente importante que no nos distraigamos ahora. Es sumamente importante que reconozcamos los días en los cuales vivimos y enfoquemos en permitir que Dios nos prepare. Justicia por la fe. El conocimiento que el manto divino de Jesucristo nos cubre y nos protegerá en el juicio final. No es que tenemos que ser, ay, mi carácter tiene defectos, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a llegar a estar listo para la venida de Cristo porque tengo defectos? El secreto, las buenas nuevas, es que el manto precioso de Jesucristo es suficiente para cubrirnos en ese día. Es lo único que nos puede cubrir. Y si lo aceptamos por fe,
nuestro carácter va a estar cubierto y perfecto y no habrá condena alguna para aquellos que están en Jesucristo, dice Romanos 8. Entonces tenemos que aprender a estudiar lo que es justicia por la fe y entender mejor eso. Tenemos que entender el santuario, estudiar el santuario, entender que Dios tiene un calendario y Él siempre actúa de acuerdo con ese calendario. Siempre lo ha hecho y siempre lo va a hacer. Y que Dios no hace nada sin primero informar a sus siervos los profetas, a Amós 3:7. Y el enemigo tampoco, no puede, sin informar primero. Entonces, todo está transparentemente puesto en la mesa. No nos distraigamos por problemas políticos. Este problema que pasó, hace esa carta hace 3 años, es una situación política. Recién en el Congreso Mundial hablé con un dirigente mundial de la Asociación General. Le dije, ahora quizás que se jubiló el pastor Mike Ryan, quién sabe que va a venir otro vicepresidente un poquito más tierno y puedo coordinar con él. ¿Sabes qué me dijo? David, no te distraigas. Esas situaciones políticas siempre van a continuar. Puede ser que haya o no haya, puede ser que se pueda o no se pueda. No te distraigas. Enfócate en la misión y predica y avanza lo más rápido que puedas, sin distraerte. Y ese mismo consejo yo lo paso a ustedes. Enfoquen en la misión, no se distraigan. Si hay malentendidos, oren mucho, sean humildes, no se amarguen. Sigan adelante. Esta iglesia es de Dios y hay problemas humanos en la iglesia. Por eso no debe desenfocarme de lo importante, mi relación con Jesucristo personalmente y que Jesús me cubra con su manto de justicia. Jesús tomó mi vida, su vida Él la cumplió en mí y Él vive en mí y vive en ti si tú lo aceptas por fe. Y Él nos va a hacer pasar perfectamente el juicio final, pero tenemos que estar listos, tenemos que estar cubiertos porque un día pronto nuestro nombre va a pasar ante la tribunal y al recibir el sello de Dios vamos a salir del estado de Tennessee. Esa declaración expresa lo que está en mi corazón acerca de la iglesia que yo amo y cuya misión yo me comprometo en apoyar con mi tiempo, recursos e influencia. Número 1. Yo, también como el ministerio que represento, estoy triste por algunas declaraciones especulativas hechas en el pasado y que hayan causado problemas para la administración de la iglesia. Es mi intención de evitar presentaciones que sean especulativas, no verificables y que tengan sensacionalismo. Número 2. Yo reconozco que algunos de mis sermones han sido interpretados en una forma que tienen insinuaciones negativas sobre la administración de la iglesia. Esto no era mi intención y me da pena que esta situación exista. Yo creo que la iglesia adventista del séptimo día es la iglesia verdadera de Dios en esta tierra y que yo debería respetar y no hablar en contra de los que hayan sido elegidos por la iglesia de Dios. Es mi intención de corazón demostrar este compromiso a la iglesia por medio de mis palabras y mis acciones. Número 3. Para poder demostrar mi deseo de tener una buena relación con la iglesia y para poder restaurar una relación mutua de confianza, yo trabajaré en armonía con los reglamentos de la Asociación General en todo lo que se aplica a una persona laica o ministerio de apoyo, al aceptar invitaciones para predicar en las propiedades e instituciones pertinentes a la iglesia. Reconozco que como laico estoy en una situación diferente de un empleado denominacional. Sin embargo, cuando esté visitando los ministerios con los cuales trabajo, buscaré oportunidades para reunirme con los administradores de la iglesia para informarles de la obra que se está realizando y para facilitar coordinación entre las partes. También continuaré trabajando en armonía con la sección K05, que específicamente es dirigido hacia los ministerios de apoyo. Es mi deseo e intención de respetar y trabajar con autoridades de la iglesia y demostrar esto claramente por medio de mis acciones. Firmado David Gates, Gospel Ministries International. Inicialmente recibirán una carta el siguiente día del Dr. In, secretario, un correo electrónico. Él me dijo, David, gracias por la carta. Número 1, aceptado. Perfecto. Has hecho claro que no era tu intención o que si has cometido un error, estás pidiendo disculpas. Número 2, has aclarado, también lo aceptamos. Pero tenemos un problema con número 3. Aquí dices que estás dispuesto a trabajar en armonía con sección K05 del reglamento. Nosotros no aceptamos eso. Tienes que decir K05.6. Pero pastor, le respondí, K05 tiene 6 puntos. Yo estoy dispuesto a trabajar con todos los 6. No aceptamos. Solamente nos interesa punto 6. Pastor, punto 4 es exactamente lo opuesto. Hablamos de
de las dificultades en la iglesia, los pecados en la iglesia, cosas que hay que corregir, que no son hechos con intención de crítica de la iglesia, sino con el propósito en amor de corregir la iglesia. Y número 3, de poner mi acuerdo con trabajar solamente en obediencia a los reglamentos. Entonces yo dije, perdona, ¿cuáles reglamentos, de cuáles estamos hablando? K05. Sí, tengo copia aquí de K05. Tienen 6 puntos. Y 2 puntos de ellos están en contraste, uno contra el otro, le dije. Pero en su generalidad, K05 está claro y estoy dispuesto. Me dijeron, no queremos que trabaje con solamente con punto 6. Punto 6 está en contraste con punto 4 y lo vamos a leer más a rato. Entonces le dije, bueno, vamos a ver, voy a hablar con mi directorio. Gospel Ministries tiene un excelente directorio de hombres maduros, experimentados y respetados. Tenemos 4 pastores. Tenemos allí el expresidente de muchos años de OSI, que tiene ministerios por todo el mundo. Tengo el expresidente de Eden Valley, que es también una institución de salud muy respetada en Estados Unidos. Tenemos el expresidente jubilado de Wildwood Sanitarium and Hospital, que también es muy respetado por la iglesia, un hombre de mucho renombre. Tenemos el fundador y también director jubilado de Lorebrook Academy, una academia secundaria que hasta ahora funciona en Tennessee. Y mi padre, pastor jubilado, pastor y piloto jubilado, y tengo a un ingeniero de 3 ABN. Entre todos, un equipo bastante equilibrado, respetado y bien centrado en la obra. Voy a hablar con mi directorio y vamos a poder responder. El directorio primero consideró los siguientes puntos a estas solicitudes. La segunda solicitud que me hicieron, además de la carta, es que dejemos de trabajar por 10 años. Me sugirieron que yo cierre los programas de aviación, que cierre los canales de televisión, que deje de hacer funcionar los colegios y primarias y cierre toda la obra mundial por 10 años y en esa forma calmar las aguas. Pero le dije, perdona, si yo hago eso, yo pierdo mi salvación, porque hay miles de personas que están, y millones, incluyendo comunicación, que están entrando a la iglesia, siendo afectados, recibiendo la verdad y siendo bendecidos. Y si yo hago eso, ¿qué le digo a Dios cuando yo llegue? ¿Acaso me va a decir, bien hecho, siervo fiel? Le dije, perdón, eso es otra cosa, eso es algo de conciencia. Cerrar una obra mundial que Dios ha abierto sería un pecado. Dijo, nosotros sugerimos que lo cierres y nosotros vamos a calmar las aguas. Le dije, pero ¿y qué hacemos con el mandato del pastor Ted Wilson? Me asignaron, o él me asignó, un vicepresidente conocido con una reputación de trabajar con mano dura. Hay de todo en la iglesia. Tenemos gente consagrada que son duras y gente consagrada que son tiernas. Entonces, hay de todo, tenemos que reconocer, pero me tocó uno de los duros. Y inmediatamente su primera carta fue como amenazarme con un palo sobre la cabeza si no obedecía. Pero yo le expliqué que yo estoy trabajando en divisiones y hago todo mi parte para poder coordinar y poder informar a las administraciones. Me dijo, vamos a tener una reunión. Y así se programó una reunión hace 2 años y casi 3 años ya. En unos 2 meses ya será, en un mes ya será 3 años. Tuvimos la reunión, mi esposa, este servidor, el pastor Mike Ryan, vicepresidente, y también vino el secretario, el doctor In, de la Asociación General. El doctor In es un hombre muy tierno también, pero como tiene sus responsabilidades, él vino para acompañar, pero no maneja el asunto normalmente día a día. Entonces, tuvimos la reunión por casi 2 horas. Allí yo entregué todos los informes, expliqué nuestras filosofías, reglamentos internos de la institución, cómo trabajábamos en el mundo, cómo la iglesia ha crecido como resultado de nuestros frutos y que nosotros amamos tanto a la iglesia y queremos servirlo. El pastor Ryan sacó un documento con el doctor In que explicaron que algunas divisiones, mayormente 3 divisiones en principal, la sur pacífica, la de Australia, las divisiones intereuropea que se llama ahora, lo que era euroafricana, y la transeuropea. Esas 3 divisiones tenían algunas quejas serias
Con esas 3 divisiones leímos las cosas y le dije, bueno, aparentemente en mi entender, el problema principal son los medios de comunicación. Yo entiendo eso. Tener una red nacional de televisión o red de internet, aunque sea, permite que los pastores que normalmente son filtrados, que no se les permite predicar en algunos púlpitos porque usan el espíritu de profecía o se refieren a las profecías de Daniel y Apocalipsis, 2300 días, que no se permiten en algunos países de Europa y tampoco no se anima mucho eso en Australia. Entonces, al transmitir estos pastores y laicos con estos mensajes, era un problema para la división, porque así no podrían controlar los medios de comunicación. Controlan el púlpito, pero no pueden controlar, los medios de comunicación. Después de hablar de esas dificultades, cierta obra por Dios, dejad el asunto entre Él y el Señor. En la colección 1888, sección 1736, dice, no debemos tener reyes en nuestra obra. Nadie debe colocar su mano sobre uno de los obreros de Dios y decir, no puedes ir allí, no te apoyaremos si vas allá. Entonces, hay muchos más, pero en principio vimos con el directorio, estudiamos los consejos de Dios y descubrimos que a veces hay tendencias humanas. Aún la hermana White y otros pastores quisieron controlarlos en aquellos tiempos, pero es una tendencia humana de querer ser rey, de querer dictaminar. No tenemos papas en la iglesia adventista, tenemos servidores. Tenemos pastores y administradores que están para servir y dirigir, apoyar, dar consejos y marcar el camino y la misión para apoyar y acelerar la obra. Definitivamente no para negar, definitivamente no para prohibir, definitivamente no para controlar. Entonces, leímos estos consejos y tomamos una decisión de hacer primeramente la carta. Hicimos una carta, no vamos a cerrar los proyectos, definitivamente no, pero buscar la forma de trabajar en conjunto y buscar la forma de coordinar. Entonces, mi nombre está en esta carta, está firmada. Ustedes la van a ver en la pantalla ahí, como los otros documentos. Dice, declaración preparado para la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, 28 de febrero de 2013. Esta declaración ha sido preparada por este servidor en consulta con el apoyo de la directiva de Gospel Ministries Internacional, GMI, y también en consulta con varios administradores de ministerios conocidos y respetados por la Iglesia. Se emite esta declaración a pedido del pastor Mike Ryan, vicepresidente general, uno de los vicepresidentes de la Asociación General, quien con el doctor G.T., secretario de la Asociación General, sostuvo una reunión con mi esposa Becky y este servidor el 29 de noviembre de 2013 en las oficinas administrativas de GMI en la ciudad de McDonald, estado de Tennessee. Esa declaración expresa lo que está en mi corazón acerca de la iglesia que yo amo y cuya misión yo me comprometo en apoyar con mi tiempo, recursos e influencia. Número 1. Yo, también como el ministerio que represento, estoy triste por algunas declaraciones especulativas hechas en el pasado y que hayan causado problemas para la administración de la iglesia. Es mi intención de evitar presentaciones que sean especulativas, no verificables y que tengan sensacionalismo. Número 2. Yo reconozco que algunos de mis sermones han sido y mi padre, pastor jubilado, pastor y piloto jubilado, y tengo a un ingeniero de 3 ABN. Entre todos, a un equipo bastante equilibrado, respetado y bien centrado en la obra. Voy a hablar con mi directorio y vamos a poder responder. El directorio primero consideró los siguientes puntos a estas solicitudes. La segunda solicitud que me hicieron, además de la carta, es que dejemos de trabajar por 10 años. Me sugirieron que yo cierre los programas de aviación, que cierre los canales de televisión, que deje de hacer funcionar los colegios y primarias y cierre toda la obra mundial por 10 años y en esa forma calmar las aguas. Pero le dije, perdona, si yo hago eso, yo pierdo mi salvación, porque hay miles de personas que están, y millones, incluyendo comunicación,
que están entrando a la iglesia, siendo afectados, recibiendo la verdad y siendo bendecidos. Y si yo hago eso, ¿qué le digo a Dios cuando yo llegue? ¿Acaso me va a decir, bien hecho, siervo fiel? Le dije, perdón, eso es otra cosa, eso es algo de conciencia. Cerrar una obra mundial que Dios ha abierto sería un pecado. Dijo, nosotros sugerimos que lo cierres y nosotros vamos a calmar las aguas. Le dije, pero ¿y qué hacemos con el mandato del Señor Jesús que dijo, id a predicar el evangelio en todo el mundo? Los niños, las mujeres, los padres que se salvan con las avionetas cuando tienen un accidente, una enfermedad, los llevan al hospital, 2 horas de viaje, los traen. Todo es gratuito para las poblaciones aisladas en los diferentes países y pensamos en las personas que reciben el mensaje por medios de comunicación y los niños que reciben educación gratis en los colegios y primarias. Le dije, no sé cómo hacerlo, voy a hablar con mi directorio. Cerrar no creo que sea una posibilidad, pero una carta posiblemente, vamos a ver. Entonces, ellos se fueron y oramos juntos. Fue una reunión bastante directa, hecho en un espíritu, yo considero, cristiano, pero haciendo 2 puntos que teníamos que considerar como directorio. Entonces, primeramente nosotros estudiamos lo siguiente. Queremos saber, antes de decidir, qué consejos tiene Dios en su palabra y en espíritu de profecía. Entonces, inicialmente, nosotros vimos que en una ocasión en Marcos 9, 38 al 14, vimos que lo siguiente. Juan le está hablando al Señor Jesús y le dice, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús le dijo, no se lo prohíbas, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda hablar mal de mí. Pues el que no está contra nosotros, está por nosotros. Entonces, el principio bíblico aquí es, aunque personas trabajen en una forma, indican que las instituciones o ministerios de apoyo tienen que expresar y decir que apoyan a la iglesia y su misión, pero que no son controladas ni afiliadas legalmente con la iglesia y su organización. O sea, para protegerse legalmente. Eso es un reglamento. Número 5. Los ministerios de apoyo no aceptarán diezmos de los miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, sino que animarán que sus apoyadores que sean fieles en devolver sus diezmos y ofrendas apropiadas por medio de los canales autorizados de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Todos concordamos con eso? ¿Aceptamos eso? Número 6. Aquí está el punto 6 tan importante. Los ministerios de apoyo que ofrecen servicios fuera del territorio de sus propias divisiones consultarán con y recibirán permiso de las administraciones de dichas divisiones sobre la naturaleza, alcance y tiempo que se rendirán los servicios dentro de esa división. Punto 6 básicamente dice que no pueden trabajar sin permiso si están fuera de su división. Nosotros trabajamos en todas las divisiones, pero nuestro principio en establecer ministerios es establecer ministerios locales, legalmente instituidas en ese país, administradas por personas de ese país. Así que técnicamente, legalmente, no son ministerios de afuera, son ministerios dentro de la división. Sin embargo, no se debe abrir obra en otras divisiones, ni apoyar la obra, ni predicar, ni hacer nada en otras divisiones donde uno no vive sin pedir permiso. Es ahí el punto. Si tú lo equilibras con el punto número 4 que dice no pueden ser controladas y no pertenecen legalmente a la iglesia, solamente apoyan la misión, entonces el contraste es bastante grande. Un pastor que estuvo en la reunión cuando votaron y aprobaron estos reglamentos me dijo que cuando pusieron el punto 6, él reclamó y dijo, eso no será aceptado por los ministerios, está en contra de los principios de la Biblia y el espíritu de profecía. Los ministerios de apoyo, los laicos, tienen que tener libertad para predicar, evangelizar, trabajar en cualquier forma que el Espíritu Santo los dirija y no son empleados de la iglesia para poder controlarlos. Pero igual se votó, pero dijo, algún día yo digo que va a haber problemas con ese punto. La dificultad para nosotros es que nosotros, en mi carta que yo escribí, concuerdo con todos los 6. O sea, los 6 son reglamentos y tenemos que apoyar en una forma equilibrada, pero tristemente no fue apoyado y entonces después de unas semanas recibí una carta diciendo es tu última oportunidad
para que tú concuerdes y aceptes punto 6. Y le dije, pastor, nosotros estamos pidiendo y cartas directo en contra de él de la Asociación General también. No escuchen a ese pastor, está usando radio, que es una herramienta del diablo. Y él no se amargó. Él siguió pacientemente trabajando, sabiendo que lo que Dios le dijo que haga, él tenía que hacerlo. Y él sufrió todos esos vituperios sin amargarse. Ese es el espíritu correcto. Porque vivimos en un mundo humano donde a veces humanamente no nos entendemos con algunos. No hay que amargarse, no hay que salir de la iglesia, no hay que pensar mal de Dios. No, hay que seguir adelante. Y 3ABN, que hoy día está apoyado por la iglesia y que trabaja en inglés, español, algo de portugués, algo un poquito de francés, de ruso también, en esos lugares. Ellos también sufrieron el ataque directo de la Asociación General y una promesa que lo iban a cerrar y hacer desaparecer. Entonces, tenemos que reconocer que parte del trabajo de ser pionero es sufrir malentendidos. No amargarse, seguir trabajando para el Señor, hacer su parte y aguantar. La verdad es que nos está enseñando a tener músculos de fe. Si desmayamos con un poquito de cartas y un poquito de oposición política, entonces, ¿cómo vamos a hacer mañana cuando la persecución realmente comience? Entonces, realmente, gracias a Dios por un poquito de dificultad. Nos ayuda, nos enseña a seguir adelante y aprender a trabajar y aguantar un poquito, nos pone un piel un poco dura para poder aguantar dificultades. Entonces, hablemos un poquito de la misión. No debemos dejarnos distraer. Por ninguna manera debemos dejarnos distraer de la misión de la iglesia. En este momento los ángeles están deteniendo los vientos. Este es el momento preciso. Y como vimos en otro mensaje que envié, la llegada del Papa a Washington es un evento crítico ya prognosticado hace muchos años atrás, más de 14 años, diciendo que él tenía que venir a esa fecha. Algo ha pasado el conflicto de los siglos a otro nivel. Ahora ese nivel va a pasar a un ataque más coordinado, involucrando muchos gobiernos y gobernantes, a un ataque contra la ley de Dios, contra el Santo Sábado, poniendo el domingo en su lugar, declarando que el domingo es un día de descanso cuando es un día pagano, totalmente pagano. El domingo no tiene nada de base bíblica, pero el enemigo está poniendo a su propio día. Cada vez que Dios hace algo, el enemigo hace algo. Entonces Dios pone el séptimo día como el día del Creador, el día santo, y el enemigo pone su propio día. Entonces, como resultado, hemos pasado a otro nivel. No solo aquí en la tierra, en el cielo también. Dios está preparando sus fuerzas y está preparando a su pueblo. El juicio de los muertos comenzó en octubre 22, 1844, cuando terminaron los 2300 días y años. Ahora estamos pasando, con la ley dominical vamos a saber puestas ante mi pueblo. Dios dice a los administradores, quitad las piedras de tropiezo. En la colección CRES, página 57 en inglés, dice, dependiendo de los hombres ha sido la gran debilidad de la iglesia. O sea, en vez de depender de Dios, dependemos de lo que dicen los hombres. En la colección Spalding y Megan 435 dice, nadie debe ser detenido en llevar el mensaje de la verdad presente al mundo. Permitan que los obreros reciban sus direcciones de Dios. Cuando el Espíritu Santo instruye a un creyente que haga una cierta obra por Dios, dejad el asunto entre él y el Señor. En la colección 1888, sección 1736 dice, no debemos tener reyes en nuestra obra. Nadie debe colocar su mano sobre uno de los obreros de Dios y decir, no puedes ir allí, no te apoyaremos si vas allá. Entonces, hay muchos más, pero en principio vimos con el directorio, estudiamos los consejos de Dios y descubrimos que a veces hay tendencias humanas. Aún la hermana White y otros pastores quisieron controlarlos en aquellos tiempos. Pero es una tendencia humana de querer ser rey, de querer dictaminar. No tenemos papas en la iglesia adventista. Tenemos servidores. Tenemos pastores y administradores que están para servir y dirigir, apoyar, dar consejos y marcar el camino y la misión para apoyar y acelerar la obra. Definitivamente no para negar, definitivamente no para prohibir, definitivamente no para controlar.
Entonces, leímos estos consejos y tomamos una decisión de hacer primeramente la carta. Hicimos una carta, no vamos a cerrar los proyectos, definitivamente no, pero buscar la forma de trabajar en conjunto y buscar la forma de coordinar. Entonces, mi nombre está en esta carta, está firmada. Ustedes la van a ver en la pantalla ahí, como los otros documentos. Dice, declaración preparado para la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, 28 de febrero de 2013. Esta declaración ha sido preparada por este servidor en consulta con el apoyo de la directiva de Gospel Ministries Internacional, GMI, y también en consulta con varios administradores de ministerios conocidos y respetados por la Iglesia. Se emite esta declaración a pedido del pastor Mike Ryan, vicepresidente general, uno de los vicepresidentes de la Asociación General, quien con el doctor G.T., secretario de la Asociación General, sostuvo una reunión con mi esposa Becky y este servidor el 29 de noviembre de 2013 en las oficinas administrativas de GMI en la ciudad